Muchas gracias. Continuando con las exposiciones virtuales, le vamos a dar la palabra entonces a Antonio Otero, presidente del Grupo Futuver, de la empresa Futuver, quien apoya al Comité Latinoamericano desde hace más de 20 años, quien nos va a hablar sobre el miedo y los registros en el COVID. Adelante. Muchas gracias. Lo primero, me gustaría agradecer al Comité Latinoamericano y al SUNAR la oportunidad de participar y dar algún punto de vista o reflexión sobre lo que entiendo que ha pasado con la pandemia. La verdad que me emocionó antes ver a Alberto hablar de bienvenidos al futuro, cuando hace 20 años, creo que en Isla Margarita, empezaba pues con un comité como este y ahora lo estamos haciendo virtualmente. Yo creo que a todos esto nos ha supuesto un cambio radical. Yo creo que no solamente en la tecnología, sino en las escalas de valores, en los principios y en los elementos que de alguna forma han venido sucediendo en estos 2 años. Voy a intentar combinar 3 elementos que me parecen nucleares en este COVID, que afectan a los registros. Yo creo que bien sean de propiedad, bienes muebles, personas naturales, mercantiles, porque el proceso básicamente es el mismo, haciendo alguna similitud en los aspectos económicos, en los aspectos profesionales y también en los tecnológicos, ¿no? En el tema económico hemos visto todos muchísimos elementos que han impactado. Crisis en los gobiernos, desabastecimiento en un montón de sectores, gente que ha pasado hambre y sectores que han sido de muerte súbita. Pero me gustaría sacar uno que normalmente no se trata tanto, que es el aumento de la corrupción. Curiosamente, cuanto más necesidades tenemos en la sociedad, más ha aumentado la corrupción, y eso nos lo dice el índice de percepción de la corrupción y el informe de capacidad de combatirla de 2020 hecho por el BID. Y es curioso pues, que en todo este elemento la corrupción ha aumentado, ¿no? Quizás hemos visto en muchos países que los políticos han defendido mucho más intereses partidistas que lo que sería el interés global y la mejora de la salud y los aspectos económicos. Desde el punto de vista profesional, yo creo que hemos visto cambios muy importantes desde el punto de vista de tener que trabajar desde casa. Las empresas de tecnología o los informáticos, las instituciones, tuvieron que hacer todo tipo de apaños para que se pudiese hacer teletrabajo, ¿no? Y luego pues también llega la inquietud, no solamente en los registros, sino en muchos sectores, el decir, oye, ¿qué va a pasar cuando vuelva la presencialidad? ¿Tendré mi trabajo en la ventanilla? ¿Harán falta tantos registradores auxiliares? Es decir, generaban también mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y desde el punto de vista tecnológico han salido algunas exposiciones, no solamente en los registros, sino en todas las industrias. Ha habido pues modernizaciones, transformaciones digitales enormes. Se ha avanzado probablemente más en los 2 años en transformación digital que en los últimos 5 o 10 años. Se hicieron muchísimos proyectos de modernización. Y además generan dudas, ¿no? Es decir, ¿serán lo suficientemente seguros? El hecho de que nos cambie la parte contextual, que es muy importante. Aquí yo veo a Rodolfo y a Valeria y les veo ahí, sé que son ellos, porque les conozco. Es una parte contextual que de alguna forma nos permite la digitalización contemplarla, pero no desde el punto de vista jurídico que nos dé esa garantía. De estos 3 elementos, económico, de estos tres elementos, económico, profesional y tecnológico, hay un elemento común, que es el miedo. Yo creo que todos sufrimos miedo por la salud, por nuestra gente cercana. En el ámbito económico hemos tenido y seguimos teniendo miedo. A nivel profesional también. Y desde el punto de vista tecnológico también hay miedos, ¿no? Miedos además de la tecnología per se y lo que lleva la gestión del cambio en cualquier tipo de modificación. Pues todos estos miedos, en el fondo, hay tres posibles acciones frente a un miedo. Frente al miedo nos podemos paralizar y nos quedamos quietos, no hacemos nada. Podemos huir o podemos afrontarlo, ¿no?
Yo creo que es obvio que la propuesta que voy a hacer es de afrontarlo. Cuando estaba preparando esta presentación, seleccioné un vídeo que creo que viene como anillo al dedo, porque Jota es un triatleta que se quedó ciego a los 28 años, ¿no? Y que me venía un poco el símil de que en la pandemia nos hemos quedado todos un poco ciegos, no sabíamos qué hacer. Y este joven pues se quedó ciego a los 28 años y aún así decide correr un triatlón. Les pongo ahí la referencia del vídeo YouTube, que cuando tengan tiempo se lo recomiendo porque creo que es una lección muy interesante y al final creo que nos viene como una pequeña guía de lo que quería exponer. Y este José Luis, pues corre los Juegos Paralímpicos y es curioso porque además en la modalidad de triatlón que tiene que correr, tiene que nadar y tiene que ir en bicicleta. Yo no me imaginaba cómo puede correr un ciego, ¿no? Él cuenta en el vídeo que un amigo suyo, un valiente, dice, cogió una cuerda y me dijo, he visto unos vídeos en YouTube y ya sé cómo se corren los ciegos. Y él habla de la confianza. La confianza para mí es el elemento clave de cómo superar ese miedo, y este es un ejemplo que nos muestra que al final la confianza es válida no solamente en las personas, en los amigos, en la familia, sino en las instituciones, en nuestros compañeros en el registro y en general en la sociedad. De alguna forma he planteado lo que serían los elementos, digamos, que nos provocan miedo, y me gustaría hacer muy rápidamente unas reflexiones sobre cuál sería, desde mi punto de vista, la solución en cada uno de los escenarios. En el ámbito tecnológico, que han salido varias de las exposiciones aquí, un estudio que hizo el BID con más de 4.500 funcionarios, el 49% no podía completar una tarea fundamental en el confinamiento y el 70% de los datos solo estaban disponibles desde la oficina. Es decir, la tecnología siempre debe de estar al servicio del mundo jurídico. La técnica está al servicio del mundo jurídico. Es infraestructura. Yo creo que hay una moda enorme con la transformación digital, la industria 4.0, y los que peinamos algunas canas vemos que no hay cambios sustanciales de lo que se contaba de informatización ahora con transformación digital. Ahora, para mí, el peligro es que hay inteligencia artificial, Internet de las cosas y un montón de elementos que pueden perder de vista cuál es la realidad. Es decir, la máquina nunca va a sustituir al ser humano. La máquina tiene un pensamiento tipo mucho más convergente y el ser humano más divergente. Sobre todo las máquinas no tienen la parte del contexto. La inteligencia artificial le es muy difícil la parte contextual. Y en el mundo jurídico, que salía hace un momento, la calificación registral tiene que tener en cuenta la parte contextual. Evidentemente la tecnología tiene que estar al servicio y tienen que estar bien definidas, ¿no? Por comentar un poco los elementos que en estos 20 años en el mundo de los registros de distintos países de Latinoamérica y de España, sacaría unos errores que creo que son los comunes en general. Hay una confusión generalizada entre registro informatizado o digital y registro electrónico. Un registro electrónico es aquel donde los originales son electrónicos. Evidentemente, todos los procesos registrales están firmados electrónicamente. Ahora, en muchos de los registros, y no solamente registros, sino de muchas instituciones y empresas, han desarrollado, digamos que, algunos procedimientos electrónicos con firma digital avanzada, con todos los elementos que sustentan la ley, pero no el proceso. Y es muy importante esto porque si al final modernizamos solamente una parte, podemos perder la esencia del fondo. Un segundo error que se comete con mucha frecuencia es hablar de digitalización de documentos, y ha sido masivo en todos los sitios. Yo he visto registros donde estaban digitalizando con un móvil, haciendo una fotografía. Es que una digitalización, si no está cotejada, no está vista con validez, es lo mismo que una fotografía. Hay mucho desconocimiento todavía en lo que es la firma electrónica. Y luego un tema que me parece nuclear, la implantación del software para una institución registral sin experiencia previa en registro electrónico y tramitación es un error siempre.
El mundo registral es muy complejo. Un RP, por ejemplo, tiene de contabilidad 10 campos, básicamente, de almacén 50. Por decir solamente un código, el Código Civil de media tiene 1000 artículos y además son de carácter cualitativo, no son cuantitativos. Es mucho más complejo. No se puede trivializar. Por eso digo 2 puntos. La técnica debe servir a la ciencia jurídica y no al revés. Y luego la confianza. Lo mismo que desde el punto de vista humano tenemos que buscar gente en la que confiemos, desde el punto de vista tecnológico, tenemos que tener sistemas que sean confiables. Porque en el mundo en general el 90% de las transacciones no son conflictivas, solamente el 10% son conflictivas. Pero es que ahora en un mundo digital están aumentando los delitos cibernéticos. Por lo tanto, esa parte de confianza, en mi opinión, es mucho mayor. Desde el punto de vista, en el ámbito laboral, yo haría dos recomendaciones, ¿no? También ese mismo estudio del BID habla de que más del 50% de los países están demandando capacitación en materia digital. Hoy en día la formación es gratuita, lo tenemos todo en Internet, es gratuita, pero hay una actitud que debe de depender de las direcciones, de las instituciones, para que haya más capacitación en materia de TIs, ¿no? Y luego, el segundo elemento que me gustaría comentar son lo que se llaman las metodologías ágiles. Ahora, escuchando a Alberto y viéndolo un poco con la perspectiva, y ahora no viéndolo físicamente, pero casi, porque sigue siendo el mismo, con toda la fuerza del mundo, el comité, cuando nace con Scotty, en el fondo estaba contemplando unas metodologías ágiles, que la gente intercambiara experiencias, que hablase. Él decía, no vamos a contar aquí charlas magistrales, vamos a aprender unos de otros, ¿no? Y entonces, hoy en día, todo el mundo está hablando de metodologías ágiles. Y mira por dónde, Alberto, a lo mejor el comité, cuando se inició, ya estaba pensando inconscientemente en metodologías ágiles, que básicamente lo que están hablando son grupos pequeños de personas que tienen confianza y se comunican. Una muy clásica es el Scrum, donde habla de las reuniones del café, donde la gente por las mañanas intercambia experiencias. Y luego, además, también otro elemento que me parece muy importante en el comité es la inteligencia del grupo. Es decir, aquí todos los que estamos, el grupo es mucho más inteligente que el más inteligente de nosotros. Si se dan 2 condiciones, una, que tengamos libertad de expresión, y 2, que tengamos accesos a fuentes diferentes de información, cosa que se da en el comité. Así que el comité es mucho más inteligente que el más inteligente de los asistentes que estamos aquí, ¿no? Así que felicidades. Y para terminar, y no extenderme en el tiempo previsto, desde el punto de vista el económico, que era el otro punto, el índice de confianza de los gobiernos en el 2018 era por debajo del 40%. En el 18, Imaginemos cómo estaría ahora el índice de confianza de las instituciones. Yo creo que los registros pueden ser un elemento que, trabajando en una verdadera transformación digital con seguridad jurídica plena, con registros electrónicos de verdad, con confiabilidad, pueden aportar un pequeño granito de arena a la corrupción que rodea un poco todas nuestras sociedades. Porque, como saben mucho mejor que yo, los registros suponen el elemento de seguridad jurídica preventiva más importante de los países que contamos con un registro de derechos, ¿no? Y yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? Y para terminar, a modo de conclusiones, pues yo diría que no estamos hablando de un cambio de paradigma. Yo creo que estamos hablando de un cambio de era. Y al igual que las prioridades en nuestras vidas han cambiado, creo que deberíamos de pensar y de repensar las prioridades que atañen a los registros. Decía Sebastián que lleva años escuchando lo mismo, y coincido, llevamos escuchando lo mismo siempre de organizaciones con iniciativas muy buenas de muchos de los que han hablado y seguramente de muchos de los que van a hablar. Pero creo que es un buen momento para replantearnos cuál es el modelo de los registros. Pensar no cuesta dinero, lo que cuesta es empezar a trabajar. Y muchas veces con la urgencia y cuando hay miedo pensamos en la inmediatez y no hacemos reflexión. Pues yo creo que tenemos un reto por delante muy bonito en este comité virtual para que Latinoamérica sea pionera en modelo
a seguir en transformación electrónica registral. Y hay iniciativas muy buenas en toda América Latina. Es decir, hay registros que han trabajado completamente al 100% desde la pandemia, con toda la seguridad jurídica como si estuviesen en las oficinas. Otros no. Yo creo que tienen que verlos, comentarlos y aplicar las mejores prácticas, ¿no? Así que cierro diciendo que tenemos un reto por delante y quizás, como muy bien decías al principio, Alberto, bienvenidos al futuro, y el futuro lo podemos diseñar juntos y que sea un futuro mejor. Gracias nuevamente y a su disposición. Bueno, le agradecemos a Antonio su intervención y damos el paso a Cusco para la pausa para el almuerzo. Nos reencontramos dentro de un rato entonces. Adelante, Cusco. Rotundo, rotundo lo tuyo, Antonio.